Vamos a la escritura, vamos a la escritura, mis amados hermanos. Vamos al libro de Deuteronomio, de Barim, palabras, asuntos, capítulo 33. Y vamos a leer versos 1 hasta el verso 5. Ahí está, con la ayuda de Paul en la pantalla. Ahí está para todos. Y si tienes tu escritura contigo de papel, tómate el regalo, la disciplina de tomar un bolígrafo, un marcador y seguir las cosas que el Señor tenga a bien decirnos en esta tarde. Dice el texto: esta es la bendición con la cual Moisés, varón de Dios, bendijo a los hijos de Israel antes de su muerte. Dijo, me parece tan preciosa esta expresión, antes de introducirnos a hablar un poco del octavo día de Shemini Atzeret. Espero que todos hayan eh, tomado el tiempo para mirar la enseñanza que envié ayer acerca del sentido de este día. Pero es tan precioso que diga: esta es la bendición con la cual Moisés, varón de Dios, bendijo a los hijos de Israel antes de su muerte. ¿Cuántas cosas en la mente de Moisés podrían haber transcurrido y podrían estar gobernando su mente antes de morir? Y qué precioso que desafío que, si nosotros morimos antes de que Él regrese, podamos bendecir a nuestros hijos y no maldecir. La escritura dice: bendecid y no maldigáis. ¿Cuántas cosas podría haber en la mente de Moisés? Podría estar pensando que no iba a entrar a la tierra prometida. Podría estar pensando que el pueblo de Israel murmuró tantas veces contra él. Podría tener en mente a Coré, Datán, a Abirán. Podría tener en mente tantas cosas. Sin embargo, tenía en su mente solamente palabras de bendición. Y este es un llamado de atención a cada uno de nosotros. ¿Qué hay en nuestro corazón ahora mismo acerca de nuestros hijos? Es un buen primer pensamiento. ¿Cómo nos despacharíamos de este mundo si pensáramos ahora en relación a nuestros hijos? ¿Cuántos hijos tienes? Los que ya los tenemos, nietos. No todos los hijos son iguales y no todos los hijos reaccionan de igual manera a lo que nosotros hemos ministrado sus vidas. Algunos hemos tenido la bendición de ministrar con la palabra de Dios a nuestros hijos. Otros lo están haciendo ahora, pero no todos reaccionan de la misma manera. Pero es precioso que en este capítulo de la Escritura, Moisés se despide bendiciendo a las 12 tribus de Israel. Y aun cuando tiene claro sus aciertos y sus desaciertos, lo más que tiene claro acerca de ellos son las promesas de Elohim para con ellos. Hay momentos de la vida de nuestros hijos donde una promesa del Señor es tan poderosa y nos sustenta a lo largo de la vida. Es muy hermoso que tengas una promesa de Dios para tus hijos. Nuestros hijos, estoy seguro,
en el caso de nosotros, especialmente como congregación o como pueblo de Adonai, es lo más precioso que tenemos. No hay cosa más preciosa que el fruto del vientre. Pero ¿qué tienes en mente ahora? ¿Qué promesas tienes respecto de tu hijo o de tu hija? Son un hermoso aliciente en medio de las dificultades y aún en medio de que cada uno de nuestros hijos hace su voluntad. Algunas veces la voluntad de nuestros hijos es coherente con la escritura. Algunas veces yo diría aún no es coherente con la escritura, pero es hermoso si tenemos promesas de parte de Dios acerca de nuestros hijos. Y aun cuando los hemos visto en momentos de desobediencia, de rebeldía, nos sustentemos por sus promesas para que simplemente esperemos el tiempo de Dios y frecuentemente estemos diciendo bien de ellos. Es solamente un pensamiento que viene a mi corazón en este momento. Aquí entonces dijo, Hachem vino de Sinai y desde Seir les esclareció, resplandeció desde el monte Param, avanza entre 10 millares de santos. Qué hermoso es esto. Hoy estamos en Shabbat. Hoy es Shabbat. Y al mismo tiempo, hoy es el día octavo que sabemos que se llama Shemini. Además, Shemini Atzeret, que significa retención, como una asamblea que fue retenida y que se refiere a la cita privada maravillosamente cuando los 7 días de Sukkot terminan, cuando termina todo lo que se puede hacer en este sistema y el Señor ya lo retenga y detenga el tiempo y entremos solo la congregación de sus escogidos, su novia, a la cita privada con el amado, a una cita exclusiva para nosotros como creyentes. Hoy es el octavo día después de Sukkot. Es curioso que los hermanos de Judá tienen algunas fiestas que no están mencionadas en la Torá y que son muy famosas. Y ellos le suman al octavo día un noveno día que lo llaman Simchat Torah. Es un nombre muy famoso, al menos en medio del pueblo de Israel y en medio de aquellos que vamos siguiendo las enseñanzas de la escritura y el contexto de la literatura judía. Es evidente que, como lo aprendimos en Levítico, Dios determinó 7 días y un octavo día. Ya un noveno día, pues, es un mandamiento de hombres. Hoy es el octavo día bíblico y estamos finalizando esta tarde el octavo día cuando ya entraremos a la nueva Jerusalén. Ese es el sentido de este día. Pero aquí en el verso 1 dice, vino Hachem de Sinai. Y luego dice, desde Seir les esclareció, resplandeció desde el monte Parán. Y luego dice, avanza entre 10 millares de santos. Aquí hay 4 palabras que están subrayadas y que están en rojo allí en la pantalla que comedidamente Paul me ayuda y ustedes la están viendo. Y si tiene su escritura de papel y puede poner con algún resaltador, allí está en rojo Sinai, Seir, Param y Santos. Si lo puede hacer, hágalo. Porque está diciendo
con una ley de fuego en su diestra para ellos. Pero está mencionando 4 maneras diferentes, está dando 4 denominaciones diferentes para el mismo lugar, solo que está teniendo desde una perspectiva muy amplia el mismo lugar que es llamado con distintos nombres desde distintos lugares del mundo y que cubre la totalidad de las personas del mundo, porque sabemos que Sinaí es un nombre hebreo. Pero cuando la escritura habla de Seir, que es el segundo nombre que está allí, desde Seir les esclareció. Algunos ya sabemos que Seir se refiere a Esaú, a Esap, y que Esap es el pueblo de Edom, que para la literatura hebrea ellos denominan a Roma como a Edom. O sea que más allá del pueblo de Israel, imagínense que el Señor está diciendo que también a Seir, a Edom, a Esaú, que hoy representa Roma y toda la influencia del mundo romano, también para ellos hubo Torá. Y cuando dice Param, está usando un nombre que denomina a los árabes, a los beduinos árabes. Y cuando dice Xantos, lo que en hebreo expresa más que en hebreo arameo es Kodesh. O sea que está haciendo 4 denominaciones para el mismo monte desde varias perspectivas del mundo conocido de la época de Moshe. Se refiere a 4 nombres distintos para el mismo monte, pero se está refiriendo a la misma localidad donde la Torá fue entregada. Se está refiriendo entonces a que esa Torá que fue entregada, pues también le fue dada al mundo latino, a Edom, a los romanos, a los beduinos árabes y a toda esa vasta población aramea, aramita, que son hoy todos esos países como Irán, Irak, una gran cantidad de naciones. ¿Qué es lo que está expresando esto? Que el Señor tuvo en cuenta a todos los hombres del mundo con la Torá. Y el texto, como está aquí en el verso, dice, con una ley de fuego, con una ley de fuego. Esa es una expresión para expresar, valga la redundancia, desde el hebreo dice, de su diestra, fuego de la ley. Esta es como una manera para expresarlo desde el sentido más claro en hebreo, desde su diestra, el fuego de la ley. ¿Por qué llamará la escritura el fuego de la ley? Recordemos que cuando la Torá fue entregada en medio de Truá, hubo expresiones muy fuertes de fuego. Y fue escrita, como dice la escritura misma, por el dedo de Dios y fue entregada por medio de ángeles. ¿Cómo podemos pensar en el dedo de Dios? Juan el Bautista en el Evangelio de Mateo se refiere y dice cuando le tocó sumergir al Mesías, antes de que el Mesías apareciera, y él estaba como precursor atrayendo a las personas hacia el arrepentimiento y la gente se sumergía ahí en el río Jordán. Él en Mateo 3:11 dice, yo ciertamente os bautizo, os sumerjo en agua para arrepentimiento. Pero dice, pero el que viene después de mí, o sea, Hashem Yehoshua Hamashiach, la expresión corpórea de Dios, el que viene después de mí es más poderoso que yo. Y dice,
No soy digno de llevar sus sandalias, pero está expresando, Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y esa es una de las expresiones maravillosas de lo que es la Torá. Porque hoy estamos terminando un ciclo y mañana estamos empezando un nuevo ciclo de Torá. El fuego es usado aquí como como un sinónimo, como un símbolo de la Torá. Y nosotros tenemos que permitirle a la Torá en nuestra vida que que cumpla su propósito. Y al empezar mañana, hablaré de eso más tarde ahora, un nuevo ciclo de Torá, debemos orar y necesitamos disponernos para que la Torá, que él mismo llama una Torá de fuego, cumpla su propósito en nosotros. Pensemos, hermanos, en lo que logra el fuego. Imaginemos un fuego y pensemos en lo que el fuego hace. Un fuego, en primer lugar, consume. Y pidámosle al Señor que la Torá sea eso, fuego consumidor, que consuma todo aquello que no es correcto en nuestro corazón, porque para eso es la Torá. La Torá es fuego que consume. Y cuando el fuego es usado en temperaturas bastante elevadas, el fuego también refina. Es una manera hermosa para que evaluemos y si quieres toma nota en tu cuaderno de tiempo a solas con el Señor y pregúntate qué cosas de mi corazón incompatibles a los ojos de Dios Él consumió durante este año y dale gracias. ¿Cuántas cosas ha consumido? Porque eso es lo que hace el fuego. O si no las ha consumido y Él nos revela al entrar en un nuevo ciclo de Torá mañana, digámosle, Señor, yo quiero que tú consumas estas cosas de mi vida, las quemes, que sea tan poderoso el impacto de tu palabra que yo no sea un oidor olvidadizo, sino que tu palabra consuma. Y cuando también es aplicada con fuego de alta temperatura, lo que hace es refinar. Y saben, en la escritura y en la práctica, lo único que se refina con altas temperaturas son los metales preciosos. Los metales preciosos son sometidos a altas presiones y a altas temperaturas. Y es hermoso que el Señor diga que con una Torá de fuego vino a nosotros y que esa Torá de fuego esté cumpliendo su cometido en nuestro corazón. Esto expresado en palabras del Evangelio en Primera de Corintios 3, 11 al 15 se convierte en un maravilloso cuadro de comparación de nuestras obras. Primera de Corintios 3, 11 al 15, dice algo muy precioso. Cuando empezamos el discipulado fundamento, si vamos ahí en la pantalla con Paul, Primera de Corintios 3, 11 al 15, cuando empezamos nuestro discipulado fundamento, leemos ese texto que dice, ninguno puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. Y ese fundamento es Machía. Ninguno puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Machía. Porque nadie puede poner otro fundamento. Y el fundamento fue puesto en nuestro corazón por la gracia de Dios. De una manera inmerecida. Pero Él es el fundamento. Ahora, la escritura dice,
Nadie puede poner otro fundamento. Nadie, porque Dios determinó que fuera el fundamento de toda vida espiritual, de toda construcción espiritual, Él mismo, para que sea sólido, porque nadie edifica algo sólido sobre la arena, solo sobre la roca que es Él mismo. Y Él en su bondad inmerecida nos ha colocado a nosotros sobre el único fundamento. Allí en la versión en castellano dice, el cual es Jesucristo, el cual es Yehoshua HaMashiach. Pero si de notoria manera Él colocó por gracia el fundamento, la pregunta es, cada uno de nosotros sobre ese fundamento que ya está puesto, ¿qué tipo de casa espiritual estamos levantando, estamos construyendo? Y es un tiempo de evaluación. Dice, si sobre el fundamento alguno edifica y comienza con una serie de metales y de piedras preciosas, oro, plata, piedras preciosas. El oro y la plata son metales que se refinan a altas temperaturas. Y también las piedras preciosas llegan a ser preciosas porque son sometidas a tremendas presiones en el interior de la tierra. Pero después de estos tres materiales, oro, plata, piedras preciosas, el apóstol Shaul sigue diciendo madera. ¿Qué pasaría si sometemos la madera, el heno o la hojarasca al fuego? Y el apóstol continúa diciendo, si sobre el fundamento que es Mashiach, a nosotros nos toca edificar y cada uno en su actitud, en sus disciplinas, en sus motivaciones, determina con qué está edificando su casa espiritual. Oro, plata, piedras preciosas. Puede ser madera, heno u hojarasca. Pero el tema es que al terminar Shemini Atzeret, estamos hablando de que el día octavo es el día para someter a la prueba del Señor nuestra obra espiritual. La Escritura dice que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Mashiach para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. El día octavo es un día para pensar, para revisar en el año que está terminando si hoy fuéramos presentados ante el tribunal de Mashiach para que cada uno reciba según lo que haya hecho, haya construido mientras está en el cuerpo. ¿Cómo el fuego va a manifestar nuestra obra espiritual? Dice, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la mostrará, pues por el fuego será revelada. Y es que el fuego es la Torá y él mismo es fuego. Si nosotros nos presentamos ante él, con cuánto temor tendremos que hacerlo, porque vamos a pasar una examinación delante de él, no para condenación. La escritura dice que antes de que venga el día octavo, ocurrirá algunos eventos que están expresados en la escritura, como la guerra de Gog y Magog, cuando Hasatán será derrotado y será echado al lago de fuego y azufre. Pero también la escritura menciona que el mar va a devolver a los muertos grandes y pequeños, que serán abiertos los libros. La escritura se refiere a que son felices aquellos que no toman parte de la segunda resurrección, porque hay dos resurrecciones en la escritura. Hay una resurrección que va a ocurrir para los creyentes cuando Mashiach regrese. Y entraremos al gobierno de la Torá, al gobierno que han llamado la escritura el milenio, y al final de ese milenio, entonces vendrá lo que se denomina en la escritura el juicio del gran trono blanco, donde los muertos
van a ser juzgados por sus obras, pero no está hablando allí de nosotros, porque nosotros habremos resucitado en la primera resurrección. Y la escritura expresa que para nosotros habrá un tiempo muy hermoso, muy especial, no de condenación, sino de premios y galardones, y nosotros debemos anhelarlo. Entonces dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día, recordemos que esta palabra, el día, es el término para estos días de las convocatorias de otoño. Estas convocatorias todas se llaman el día. Y hay muchas porciones de la escritura cuando habla del día. Tiene que ver de Yom Teruah, Yom HaKippurim, Sukkot y el día octavo. Todas estas convocatorias se llaman el día. Y el día, dice, la mostrará. ¿Quién es el día? Él es el día. Pues por el fuego será revelada y el fuego probará la clase de obra de cada uno. Hermanos, pidámosle al Ruach HaKodesh, porque nos hacemos responsables de una mayordomía espiritual muy alta. Vamos, vamos a presentarnos delante de Dios como en un examen final de mayordomía espiritual. Y es muy importante pedirle al Señor que podamos evaluar qué es lo que Él nos ha dado, qué es lo que Él nos ha entregado como individuos, como congregación. Pero cada uno dice, la obra de cada uno, esto para nosotros debe ser un aliciente. La obra se hará manifiesta, el día la mostrará, el fuego la revelará, el fuego probará la clase de obra de cada uno. Y sigue aquí diciendo, si la obra de alguno que sobreedificó, por supuesto, sobre el Mesías, sobre Machías, permanece, aquí dice algo muy hermoso, recibirá recompensa. Te ruego que si tienes tu escritura de papel, subrayes allí. Si, si la obra de alguno, como dice el texto, es, permanece, recibirá recompensa. Luego dice, si la obra de alguno es consumida por el fuego. Claro, el heno, ¿qué pasa cuando sometemos el heno, la madera o la hojarasca al fuego? Pues dice, será consumida y sufrirá pérdida. Pero miren esto tan precioso, porque esto no está hablando de los incrédulos, esto está hablando de nosotros. Dice, si bien él mismo será salvo, aunque así como por medio de fuego. O sea, aquí no está hablando la escritura de nuestra salvación. Dice que será consumida por el fuego la obra que hagamos sobre heno, madera o hojarasca, sufriremos pérdida. ¿A qué pérdida se refiere? A los galardones, a las coronas. Dice, si bien él mismo será salvo, así como por fuego. Entonces, el octavo día es una maravillosa oportunidad para que nosotros pensemos cómo nosotros estamos enfrentando como piedras preciosas las presiones que implican para nosotros ser creyentes en un mundo donde estamos rodeados de amigos, de vecinos, de parientes, de familia, que como que se sienten un poco desconcertados de nuestra fidelidad al Señor. Y entonces nos presionan y a muchos nos cuesta o les cuesta aprender a resistir las presiones de la vida. Hay presiones familiares que combaten contra las convocatorias, comenzando por el Shabbat. Hay presiones familiares que combaten contra nuestras convicciones. Por ejemplo, si compartimos en familia y nosotros somos claros en que hay alimentos que nosotros no comemos,
Eso es un poquito difícil y requiere ser manejado con dos actitudes o conductas, amor y firmeza. Y nos toca aprender a resistir las distintas presiones de la vida. ¿Para qué? Para que al ser probados pasemos la prueba del fuego, que es la Torá. Todos, entre más pequeña o más grande sea nuestra familia y nuestro entorno social, tenemos cualquier cantidad de situaciones, invitaciones, aniversarios, tantas cosas que nos cuesta trabajo determinar si la Torá, que es el fuego, gobierna nuestro ser o si esas presiones de la familia, los amigos, los compañeros, la sociedad son lo suficientemente fuertes para persuadirnos a desistir o al menos para que bajemos de tono. Y es un tiempo, hermanos, para analizar y evaluar con la ayuda del Ruach HaKodesh de dónde procede la presión. Si quieres, anota ahí en tu cuaderno, Señor, ¿de dónde procede la presión? ¿De dónde procede todo aquel esfuerzo para disuadirme de mi sincero deseo de fidelidad a Mashiach? Y Señor, ¿qué sabiduría y qué acciones y conductas necesito tomar para resistir esa presión? Porque todos los que estamos aquí queremos, sobre el fundamento de Mashiach, edificar en oro, en plata, en piedras preciosas. Es hermosa la expresión de el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, el capítulo 2, versículo 5. Porque para el apóstol Pablo fue un asunto muy complejo, porque él hacía parte de una sociedad. Él era una persona preponderante en el mundo judío del primer siglo. Él era de una tribu muy importante de Israel. Además, hacía parte de una élite llamada los paruchim, los separados, los fariseos, y gozaba de tremendo prestigio. Y cuando el Señor se manifestó a él y comenzó a darle toda la revelación para él, todo eso se convirtió en un tremendo reto y una tremenda presión. Por eso vivió en las prisiones muchas veces. Pero él está diciendo, por ejemplo, en la carta a los Gálatas, en el capítulo 2, en el versículo 5, dice algo tan precioso que debiéramos anotarla, esa cita en nuestro corazón. Gálatas, capítulo 2, versículo 5, ya está ahí en la pantalla. Dice, a los cuales subrayen su escritura de papel esta expresión de Gálatas 2:5, a los cuales, miren esta frase, ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permanece con vosotros. Ni por un momento. ¿Y cuáles eran las presiones que venían sobre Pablo? Bueno, él pasaba por los distintos lugares donde iba en sus viajes misioneros y tan pronto él pasaba y establecía una nueva congregación, una nueva familia espiritual, entonces venían los judaizantes a acabar con su obra y a contradecirle y a apedrearlo y a meterlo a la cárcel, pero él está diciendo a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Y esto es muy importante porque cuando vienen las presiones, lo que está en juego es la verdad del Evangelio. Entonces, si nosotros nos sometemos a esas presiones, la verdad del Evangelio se va a difuminar en medio de aquellos que nos presionan, porque van a decir, la verdad, este no es tan firme en eso. La verdad, este es un poco contradictorio. La verdad es que con un poco de presión nosotros podemos sacarlo del camino.
Y puede ser una presión simplemente afectuosa, familiar, y es que cada día nosotros podemos ceder a esa presión y entonces el resultado es tan poderoso como lo expresa la misma escritura en labios del apóstol Pablo. La verdad del evangelio no permanece porque no estamos dando testimonio de que de verdad somos coherentes y que estamos edificando sobre oro, plata, piedras preciosas. Pero a veces tenemos presiones más fuertes. Romanos 8:36 al 39, y esa es una realidad en este mundo en que vivimos. Romanos 8:36 al 39. Sería bueno que antes de pasar a Romanos 8:36 al 39, a manera de análisis, de evaluación, de inventario, frente a Gálatas 2:5, cada uno diga, ¿quién será? ¿Quién será que está tratando de que yo me someta y haga diluida la verdad del evangelio? ¿Dónde es eso? ¿Con mi familia? ¿En mi trabajo? ¿Dónde? ¿Dónde ocurre? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y cómo lo voy a enfrentar? Porque es que escuchar la Torá implica evaluarnos, implica tomar decisiones. Y luego entonces Romanos 8:36 al 39 habla de una presión mucho más fuerte. A veces la presión sube y por eso el apóstol Pablo, porque pasaba muchos tiempos de su vida sometido a prisión por esta verdad, él expresa en Romanos 8:36 al 39, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos estimados como ovejas de matadero. Y yo quiero decirles, amados hermanos, que esa verdad cada día se hace más cercana en lo mundo, en el tiempo que vivimos. Porque cada día nosotros vamos a ser como ovejas para el matadero, según dice la escritura. Y miren, mis amados hermanos, es que cada día hay una cultura y hay una legislación. Lo más triste es que está acompañada de leyes, leyes que se dictan en los senados, en los congresos de las naciones, contra muchas de nuestras convicciones y creencias. Y entonces eso hace que de algún momento y de alguna manera y en algún momento lleguemos a ser considerados como ovejas de matadero. Yo les compartí a ustedes hace unos días de un maestro cristiano en Escocia que no se sometió a toda una legislación que pretende, a partir de una ideología y no de una realidad biológica, por esa ideología, llamar a alguien por un pronombre distinto al de su realidad biológica. Y como él se resistió a eso, porque eso va contra su conciencia en la escritura, a él lo detuvieron y lo encarcelaron. Y esa realidad cada día se hace más evidente. Por eso el Señor nos ha entregado una Torá de fuego, porque ella nos puede llevar algunos momentos a tener que pasar por situaciones donde nuestras convicciones van a ser confrontadas. Pero el apóstol Pablo está diciendo algo muy precioso. En todas estas cosas somos más que victoriosos por medio del que nos amó. Y dice esto tan bello, he sido persuadido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni gobernantes, qué hermoso como lo expresa aquí, gobernantes. Y saben, son los gobernantes de las naciones hoy en día los que están tomando determinaciones que van a ir en contra de nosotros. Dice aquí, ni por los gobernantes, ni lo presente, ni lo porvenir, ni las potestades, ni lo alto, ni lo bajo, ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios, que es en Yehoshua HaMashiach, Adón nuestro. Entonces, nosotros no puede ser
que pretendamos ser salvos, como ya vimos ahí en Corintios 3 que lo somos, pero es que más que ser salvos, nosotros necesitamos procurar ser esas piedras preciosas. Y ese debe ser realmente nuestro anhelo. Nosotros debemos orar para que nuestra obra resista, para que nuestra obra, porque todos somos responsables de esta obra. Esta no es una tarea del pastor. En todos nuestros ambientes nosotros estamos llamados a ser luz del mundo. Y nosotros debemos procurar que nuestra obra resista, que nuestra obra soporte la prueba, soporte la presión. Gálatas capítulo 6, versículo 9 es un hermoso aliciente, porque pensar en Shemini Atzeret, cuando todo esto se detenga, vendrá el tiempo en que nuestra obra va a ser sometida a la prueba del fuego de la Torá. Él mismo es la Torá. Y por eso Gálatas 6:9 nos dice, no nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos. A su tiempo cosecharemos si no desfallecemos. ¿Por qué desfallecemos? Porque nuestra obra va a ser sometida a la prueba del fuego. Y a estas alturas tenemos que inventariar, tenemos que evaluar, mis amados hermanos, los que están aquí desde el comienzo y los que se han ido sumando. Nosotros debemos ser responsables delante de Dios para saber que estos 9 años de Torá, el Señor ha ido colocando en nosotros todas las capacidades para hacer su voluntad. Todas. Nosotros en una gran proporción como congregación no podemos seguir siendo niños fluctuantes, porque es que el Padre nos ha entregado su Torá y nos está capacitando, nos está dando competencias espirituales para que hagamos su voluntad. Y en un momento dado, pues no podemos dejarnos traicionar por los sentidos, por los sentimientos. No es que me da una pena con mi mamá, con mi papá, con mi hermano. ¿Cómo decirle que no voy a ir porque prima la convocatoria? O como en un momento mucho más agresivo, entonces es que me da pena y no quiero ofender a nadie si expreso mi convicción. O el otro pueda decir, es que yo no tengo el don de evangelista y nunca comunicarle el evangelio a nadie. Shemini Atzeret es un tiempo para pensar en que la obra va a ser sometida al fuego. Hermanos, aquí en nuestro caminar con Él, al terminar este año de Torá, necesitamos tener claro que no solamente importa la intención, porque aquí no se trata de intenciones, sino se trata, lo voy a repetir despacio, se trata de que nuestras obras exhiban fidelidad. Porque Shemini Atzeret será un día muy pronto en que vamos a estar plenamente con Él y nuestro corazón va a ser manifestado delante de Él. Yo quisiera animarles con la escritura, segunda de Timoteo 4:8. Esta es una expresión muy preciosa del apóstol Pablo haciendo una evaluación cercana a su muerte, porque él está diciendo que él sabe que el tiempo de su partida estaba cercano. Y él está diciendo aquí en 2 de Timoteo 4:8, pensando en su muerte, así como Moisés estaba pensando en su muerte y estaba lleno de las promesas de Dios y estaba bendiciendo, el apóstol Pablo está diciendo 2 de Timoteo 4:8. Si tiene su Biblia de papel, allí dice y está subrayado con rojo. El apóstol Pablo estaba pensando en todos los momentos en que el oro, la plata, las piedras preciosas lo estaban sometiendo al fuego de la presión. Y sabe que está próxima a su partida
y está diciendo cuál sería la frase de nosotros esta tarde. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia. Sé que en la pantalla que está exhibiendo Paul está con rojo y está subrayada, porque Shemini Atzeret implica en pensar en esto, la corona de justicia. Dice, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Aquel día es Shemini Atzeret. Y dice algo más. Él está pensando en él. Y dice, y no solo a mí, sino también a todos los que han demostrado amar su aparecimiento. Hoy estamos declarando en Shemini Atzeret que amamos la venida del Mashiach. Y el apóstol está diciendo que él va a recibir una corona de justicia y no solamente él, sino todos los que demostramos amar su venida, su aparecimiento. ¿Cómo nosotros demostramos que amamos su venida? Bueno, hoy estamos hablando de su venida. Y al estar aquí, porque hay una frase muy coloquial que dice, obras son amores y no buenas razones. Al estar aquí, estamos demostrando que nosotros amamos su venida y que la anhelamos y que la entendemos y que entendemos el cuadro, digamos, bosquejado proféticamente de su regreso. Entendemos que estamos entrando seguramente o muy cerca de la gran tribulación. Y sabemos que eso va a coronar con su aparecimiento. Y sabemos que a los que amamos y nos disponemos a caminar para que Él venga, no que nosotros vamos a presionar que Él venga, sino lo esperamos ardientemente. Él habla de una corona de justicia reservada, dice el apóstol Pablo, no solamente para mí, sino para todos aquellos que aman su venida. Shemini Atzeret implica que muy pronto se va a manifestar en donde nosotros estamos haciendo tesoros. Si estamos haciéndonos tesoros en la tierra o estamos haciendo tesoros en el cielo. Y los tesoros en el cielo son producto de una obra en el espíritu a partir de la Torá que tiene que ver con el oro, la plata, las piedras preciosas que resistan el fuego. Mateo 6, 19 al 20 es muy especial. Doy gracias a Paul por su ayuda cada semana. Mateo 6, 19 al 20. Dice, no acumuléis tesoros en la tierra. No acumuléis tesoros en la tierra. La escritura lo que nos ordena es que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con ello. ¿Y cuál es el tema de acumular tesoros en la tierra? Hermanos, entre más tesoros en la tierra tengamos, más responsables somos de la mayordomía de esos tesoros. La escritura dice que cuando aumentan los bienes, aumentan los que los consumen. Y entonces, si nosotros tenemos más que sustento y abrigo, entonces tenemos muchas responsabilidades administrativas en este mundo. Y entonces no nos ocupamos sino de eso y no nos queda sino fatiga y no podemos tomar tiempo para servir al Señor. Por eso la escritura es tan clara cuando dice que teniendo sustento y abrigo estemos contentos, porque es que el prototipo que nos brinda este mundo es el que hagamos tesoros en la tierra, que los acumulemos. Pero allí en ese texto que está en la pantalla, dice qué va a pasar o qué pasa normalmente con los tesoros en la tierra. La polilla y el orín lo corrompen y además los ladrones irrumpen y hurtan. Esa es una maravillosa verdad. Entonces, estar preocupado porque no se me pierdan mis tesoros terrenales que finalmente la polilla y el orín corrompen y que los ladrones irrumpen y hurtan, puede que distraiga mi corazón
de servir al Señor, de comunicar el evangelio, de participar de las convocatorias, de hacer un discípulo. Y entonces el verso 20 dice, acumulaos tesoros en el cielo. Allí ni la polilla ni el orín corrompen y los ladrones no irrumpen ni hurtan. Hermanos, Shemini Atzeret es un llamado a hacer tesoros en el cielo. ¿Cómo hacemos tesoros en el cielo? Bueno, yo creo, mis amados hermanos, que teniendo varias cosas en mente. Número uno, busquemos diariamente la comunión con Dios a través de un tiempo a solas con Él. Tomemos tiempo para escuchar su voz, para corregir nuestras actitudes, para arrepentirnos de nuestros pecados, para obedecer los mandamientos. Tomemos tiempo para ser dadivosos, ricos en buenas obras, para cuidar de otros, para comunicar el evangelio. No necesitamos don de evangelista para comunicar el evangelio. Para comunicar el evangelio, lo único que necesitamos ser es testigos. Y yo les pregunto, ¿de qué somos nosotros testigos, mis amados hermanos? Haceos tesoros en el cielo. ¿Por qué al entrar a este nuevo año de Torá, cada uno de nosotros no determina, Señor, que yo pueda orar y planear, comunicar el evangelio con una frecuencia periódica? Hermanos, Dios nos ha regalado desde el discipulado fundamento este precioso eh, material, este precioso recurso. Tienes certeza de tu salvación. Y todos nosotros, los que somos parte de esta congregación y estamos pasando por el discipulado fundamento, hemos entendido cómo se comparte este folleto, hemos entendido la perspectiva legal del evangelio y todos como congregación somos responsables de la mayordomía de qué hacemos con este folleto. La congregación, tomando de los diezmos y ofrendas que los hermanos que son fieles entregan, imprime recursos. Este es un recurso. Y cada uno de nosotros es responsable del uso que damos de este folleto. ¿Cómo acumulamos tesoros en el cielo? Bueno, comunicando el evangelio, orando por los perdidos. Y si alguna persona que escucha el evangelio lo cree y es sellado por el Espíritu de santidad y recibe las arras de la herencia que va a recibir un día, entonces nosotros no somos padres espirituales desnaturalizados y tomamos a ese que recibió el evangelio de parte nuestra y lo invitamos al proceso de discipulado, porque para eso es que lo estamos recibiendo. No lo estamos recibiendo para llenar nuestra cabecita de conceptos, no, lo estamos recibiendo porque estas son las herramientas, las armas espirituales que el Señor nos está entregando. Yo animo a todos mis hermanos para que tomemos en consideración esta poderosa invitación de la Escritura, hacer tesoros en el cielo. ¿Cómo hacemos tesoros en el cielo? Orando por los perdidos, comunicando el Evangelio. Sigo aquí con la Escritura, Apocalipsis 2:10. Apocalipsis 2:10. Hay una invitación de el Mesías a una congregación que estaba pasando por una situación de ser sometido al fuego de la presión. Y él les está diciendo, no temas lo que vas a padecer. Es menester que en algún momento sepamos que vamos a padecer por él. No temas lo que vas a padecer. Y dice a esta congregación, el apóstol, el Mesías le está diciendo, he aquí que el diablo
está a punto de echar en la cárcel a algunos de vosotros para que seáis probados. Hermanos, yo quiero decirles una cosa. En este momento, así como hay presos políticos en las cárceles, hay hermanos creyentes en distintos lugares que han sido echados en la cárcel porque han tenido la valentía de ser claros en que la vida se honra, en que la ideología de género es un acto de maldad, que indoctrinar a los niños con ideologías diabólicas no es correcto. Algunas personas que se han resistido a ir en contra de leyes que son completamente en contra de la Torá. Y aquí la escritura está diciendo, no temas lo que vas a padecer. El diablo está a punto de echar en la cárcel a algunos de vosotros para que seáis, dice aquí, probados. Y tendréis una tribulación de 10 días. Bueno, esta es una congregación particular y él está diciendo, sé fiel hasta la muerte. ¿Cómo es que hay que ser fieles? Shemini Atzeret dice, sé fiel hasta la muerte. Y miren aquí, hermanos, espero que todos estemos viendo el texto. Sé fiel hasta la muerte y está hablando, yo te daré la corona de la vida. Este Shemini Atzeret, yo te daré la corona de la vida. Hay que ser fieles hasta la muerte. Realmente no nos imaginamos que ser creyentes pueda implicar esto, pero estamos yendo camino a esta realidad. En 1 Corintios 15:58, este es Shemini Atzeret, este es el sentido de Shemini Atzeret, del día octavo. 1 Corintios 15:58 dice, así que mis hermanos amados, está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, estad firmes, inconmovibles. Y miren esta frase, mis amados hermanos, estad firmes, estamos ahora, ya está ahí Corintios, 1 Corintios 15:58. Dice, estad firmes, inconmovibles, dice, abundando en la obra del Señor. ¿Cuándo? Siempre, no de vez en cuando. Abundando en la obra del Señor siempre. Y aquí hay una promesa maravillosa, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Y tenemos una de las más famosas parábolas de Yehoshua HaMashiach, que es difícil que un creyente sobre la tierra no conozca esta parábola que está en Mateo 25, desde el 14 hasta el 30. Todo esto implica Shemini Atzeret, ya comprender la convocatoria y comprender el sentido de la palabra Shemini y Atzeret y entender que es el octavo día y que es las bodas del Cordero. Espero que eso para todos nosotros sea claro. Pero Mateo 25, del 14 al 30, es la famosa parábola que nos habla de que somos responsables de la mayordomía de todo aquello que Él en su gracia y bondad nos ha entregado. Y yo quisiera aquí hacer una pausa. No voy a leer la porción, solamente voy a decir que un hombre se va y entrega a sus siervos una cantidad de bienes. Y aquí dice, a uno le dio 5 talentos. Un talento era una cantidad bastante grande en dinero. A otro le dio 2 y a otro 1. Y aquí hay algo muy hermoso. A cada uno según su capacidad y se fue de viaje. Y entonces la escritura dice, ¿qué hizo cada uno con lo que recibió? El que recibió 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5. Otros 5. El que ganó 2 también fue y negoció y ganó otros 2 talentos. Pero el que recibió solamente 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor.
El texto, la mayoría saben que después de mucho tiempo el Señor de aquellos siervos vino para ajustar cuentas con ellos. Hermanos, Shemini Atzeret es entender que somos responsables de la mayordomía de todo aquello que el Señor nos ha entregado como familia congregacional. Y la escritura dice que al que mucho se le da, mucho se le exige. Yo pienso que con mayor o menor profundidad, algunos hermanos, los que históricamente vienen desde los tiempos en que caminábamos como una iglesia convencional, sinceros, pero con una luz que el Señor nos había dado, y en una manera gradual, ya por 9 años, Él trajo la Torá y nos fue abriendo ese tesoro tan maravilloso. Yo creo que es muy importante que todos nosotros seamos muy responsables y sin ninguna clase de orgullo ni vanagloria, por el contrario, con mucha sencillez y humildad, seamos plenamente capaces de reconocer el valor de lo que el Señor en su bondad inmerecida ha entregado a esta congregación. Y saben, somos responsables de la Torá que nos ha revelado. Somos responsables de un entendimiento. Yo creo que si somos humildes, es todavía incipiente, pero saben, no son buenas las comparaciones, no son sanas. Pero si nos vemos en el contexto de otras congregaciones de creyentes, esta es una congregación de hermanos que son profundos en la escritura. Algunos más, otros menos, tienen entendimiento que el común y la media de los creyentes no tienen. Algunos de nosotros tenemos una claridad que otros creyentes sinceros no tienen. Y nosotros somos responsables de hacer un inventario de los talentos que Dios le ha entregado a esta congregación. Y sería muy importante, mis amados hermanos, con todo el corazón, que comenzando mañana un nuevo ciclo de Torah, cada uno de nosotros tome el trabajo para hacer unos objetivos y unos planes para comunicar el evangelio, para en un periodo de tiempo tener un discípulo, porque cada que entregamos una página más del discipulado fundamento, somos responsables de esa mayordomía delante del Señor. Tenemos este hermoso recurso. Tenemos otro recurso muy especial de cómo empezar una conversación con las ovejas perdidas de la casa de Israel. Algunos hermanos en el pasado y terminando el discipulado fundamento, para algunos va a ser nuevo, pero para otros va a ser un repaso de este folleto que se llama Tiempos de Restauración, donde hablamos a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Otro folleto que se ha invertido con recursos de aquellos que son fieles y entregan sus diezmos. Y no pueden estar guardados estos documentos dejando que el orín y la polilla se los coman. Somos responsables de cada uno de nosotros debiera tener en nuestro bolsillo preparado y las damas en su carterita folletos del evangelio y saber cómo hablar con una oveja perdida de la casa de Israel. Hermanos, somos responsables de todo aquello que Él en su gracia y bondad nos ha entregado. Porque es por eso que el Señor un día va a regresar y va a hacer cuentas con nosotros. La Escritura dice que aquel que recibió uno y fue y lo cavó tenía una convicción muy pobre del Señor. Pero lo triste de la historia es que el Señor le quitó el talento y se lo entregó al que más talentos tenía. Y él escribe una máxima: al que tiene, le será dado.
y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Esto es Shemini Atzeret. Este es un pensamiento que debe gobernar nuestro corazón en este tiempo, con una ley de fuego en su diestra para ellos, sean de Sinai, sean de Seir, sean de Parán, sean de Kodesh. Él vino, dice, él ha amado a nuestras tribus, todos sus santos están en su mano, se postran a sus pies y reciben tus palabras. Dice aquí, volviendo al Deuteronomio, la Torá, aquí dice el texto castellano, prescrita por Moisés, volvía a Deuteronomio 33. Si Polito ya regresa allí. Gracias por tu gran ayuda, Paul. Deuteronomio 33, otra vez. Dice, la Torá prescrita por Moisés es herencia de la congregación de Jacob. Hermanos, tenemos una herencia. Baja un poquito la pantalla, Poilito, ahí. Bájala. Eso, gracias. Ahí está, ahí está. La ley prescrita, la Torá, es herencia de la congregación. Esos son los talentos que el Señor nos ha dado. 54 parachot en 9 años. Discipulado, fundamento, el evangelio y un inventario más profundo de lo que algunos podamos imaginarnos. La escritura dice, con una Torá prescrita por Moisés, una Torá ordenó para nosotros Moshe, y está diciendo, la Torá prescrita por Moisés es el legado, es la herencia de la congregación de Jacob. La Torá de Moshe es la conquista de la congregación de Jacob. La Torá está conquistando esta congregación poco a poco. No dice allí que él prescribió una Torá, no. Él dice que él a través de la Torá nos capacitó, nos hizo competentes, nos está haciendo aptos para una obra. Él dice aquí, él está hablando de Hashem Yehoshua Hamashiach. Él ha llegado a ser rey en Jesurum. Jesurum es un nombre para mencionar a Israel. Pero él ha llegado a ser rey. Está diciendo cuando se reunieron las cabezas del pueblo juntos, o sea, las tribus de Israel, allí en el monte Sinai, en el monte Horeb, cuando él entregó la Torá, ya sabemos que entregó competencias, habilidades, capacitación. ¿Por qué lo hizo? Por una lógica muy sencilla, mis hermanos. Porque aquí está diciendo que él, por la Torá, ha llegado a ser rey a Israel, a nosotros. Porque hay una lógica y es que no hay un pueblo que no tenga un gobierno. Y la lógica va mucho más atrás. Dice, no hay un rey que no tenga un pueblo. Y nosotros somos el pueblo y él es el rey. Si no hay un pueblo que no tenga un rey, pues tampoco puede haber un rey que no tenga un pueblo. Pero no puede existir un pueblo que no tenga una legislación, que no tenga una constitución, que no tenga la Torá. Y esto es lo que hoy en Shemini Atzeret, al terminar este ciclo, la escritura nos está diciendo.
que Él está conquistando el corazón de Jacob al capacitarnos, al hacernos competentes a través de la Torá. Si nosotros los que estamos aquí nos consideramos pueblo de Adonai, es menester que lo confesemos a Él como nuestro Rey. Y si lo confesamos a Él como nuestro Rey, entonces nosotros aceptamos su Torá. Es así la lógica. No hay rey sin pueblo. Él nos tomó para ser su pueblo. Él es nuestro rey. Con la Torá Él está conquistando nuestro corazón. Nosotros, por lo tanto, necesitamos mostrar la solicitud de siempre por la Torá. Hermanos, hoy es un día para renovar nuestra solicitud del primer amor por la Torá. ¿Y qué es el primer amor? Necesitamos inclusive pensar en términos bíblicos de qué es eso del primer amor. El primer amor, ¿cómo se expresa? Yo quisiera que leyéramos Apocalipsis 2 del 1 al 3 para ir al cierre y orar. Apocalipsis 2 del 1 al 3. Aquí está expresado el primer amor. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Esto dice el que sostiene las 7 estrellas en su diestra, las 7 menoras, los 7 candeleros. Cada congregación es una menora, es una luz en las manos del Señor. El que nos sostiene a nosotros en la diestra de su mano es Él, y Él nos tiene en su mano. Él es el que anda en medio de los candeleros de oro. Dice esta palabra para nosotros esta noche. Yo conozco tus obras, conozco tu arduo trabajo, conozco tu perseverancia, conozco que no puedes soportar a los malos, conozco que probaste a los que se llaman apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Y tienes perseverancia y soportas por causa de mi nombre y no has desmayado. Este es el primer amor. ¿Qué es el primer amor? Es no tolerar a los malos. Allí está muy claro. Arduo trabajo, perseverancia. No podemos soportar a los malos. Nosotros probamos a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y en medio de eso tenemos perseverancia. Y esta es una palabra muy fuerte en el siglo XXI, la tolerancia. Porque es que la tolerancia en el mundo significa sacrificar mis valores. Pero aquí él está diciendo no toleras a los malos. ¿Hasta qué momento y punto nosotros nos podemos volver tolerantes con la maldad? ¿Hasta qué punto en un ambiente social, laboral, familiar, nos causan gracia sus malas palabras, sus chistes? La escritura dice que los falsos profetas se prueban con la escritura. Y la perseverancia es no cansarse de hacer el bien. Así que Shemini Atzeret, mis hermanos, es un llamado a mantener el fuego del altar, a no dejarnos enfriar, porque el fuego va a declarar nuestras obras. Ya entendemos que la leña es aquello que se pone sobre los altares. Nosotros somos la leña. Y la Torá y la oración deben mantener encendido el fuego dentro de nosotros. Es un llamado a no dejarlo apagar, a no poder, a resistir
todo aquello que quiere que el fuego se apague. Y es una manera muy contradictoria para este mundo, porque es un llamado a no resistirnos si nos toca sufrir por su nombre. Si estamos bajando la guardia y nos estamos tornando tolerantes, nuestras alarmas se deben prender. Porque nosotros somos la luz del mundo y todo lo que salga de nosotros debe ser luz. No podemos acomodar los mandamientos. No podemos tampoco aplazar la obediencia a los mandamientos. No podemos decir cuando tenga tiempo lo voy a practicar, porque tal vez nunca vamos a tener tiempo. Entonces, Shemini Atzeret es un llamado para vivir todos los días en el primer amor con el Señor. Hoy, hermanos amados, estamos terminando el estudio de la Torá y mañana iniciamos un nuevo ciclo. Hermanos, renovemos el compromiso de leer y estudiar diariamente la Torá. ¿Por qué, mis hermanos? Porque no hay otra manera para discernir el bien del mal si no conocemos la Torá. Necesitamos apartar más tiempo para dedicarnos más al Señor. Necesitamos balancear nuestras prioridades. Necesitamos saber qué de lo que hacemos realmente tiene un fruto y qué nos ayuda a avivar el fuego. Hermanos, es impresionante cómo nos disponemos y ponemos tanto esfuerzo por tantas cosas de este mundo. ¿Por qué no hacerlo para las cosas del Señor? Cierro con un salmo para orar. Salmo 137, 5 y 6. Salmo 137, 5 y 6. Este es un salmo precioso. Salmo 137, 5 y 6 para que oremos. Este salmo fue escrito en la cautividad de Babilonia durante los 70 años de Israel. Y claro, ya lejos de Israel, de Jerusalén, de viviendo en una nueva cultura que era una potencia de la época, era fácil olvidarse de lo que Jerusalén es y lo que Jerusalén representa. Y nosotros sabemos que Jerusalén, la Jerusalén que nosotros estamos esperando, no es la Jerusalén que está en medio de un conflicto militar ahí en Israel. No, nosotros estamos esperando la Jerusalén celestial, la nueva Jerusalén que va a descender del cielo como una novia ataviada para su esposo. Y si nosotros perdemos de vista eso, el salmista está diciendo, si me olvido de ti, Jerusalén, que mi diestra se olvide de mí. Esto era lo que pensaba un creyente en la dispersión babilónica, en el exilio, perdón. Si me olvido de ti, que mi lengua se pegue a mi paladar, si no me acuerdo de ti, si no enaltezco a Jerusalén por encima de mi mayor gozo. Hermanos, si para nosotros el mayor gozo no es la Jerusalén celestial, si no es el octavo día, si no es mantener el fuego para que consuma la leña del altar que somos nosotros, entonces, ¿cuál es el sentido de todo lo que hacemos si todo lo que hacemos corresponde al mundo de las cosas movibles que muy pronto serán removidas? Yo quisiera informarles, o mejor voy a hacerlo después de que oremos. Vamos a orar. Vamos, vamos a orar después de esta exhortación que viene del corazón del Señor, a la luz de la Escritura, con este entendimiento que el Señor en su gracia y en su bondad nos concede. Cada uno de nosotros, ¿cómo está el fuego, mis hermanos?
¿Cómo está la consistencia de nuestras obras? ¿Cómo está el primer amor? Cada uno de nosotros pensemos en las últimas semanas qué conducta o actitud hemos tenido ante la presión de los que no conocen al Señor, pero hacen parte de nuestro mundo, familiares, compromisos sociales. Evaluémonos cada uno en nuestra capacidad de ser intolerantes en un mundo que ha perdido todos los linderos y tal vez por temor a perder aprobación, somos flojos. No necesitamos demostrar nuestra beligerancia con grosería ni con falta de cortesía. Simplemente a veces es una manera silenciosa de callarse y aún retirarse de una conversación que no conviene. ¿Cómo anda nuestra mayordomía con los dones que Él nos ha entregado? Con el Evangelio. Pidamos al Señor por una lista de oración de personas y cultivemos la oración por personas que no conocen al Señor. Y busquemos la oportunidad de comunicar el Evangelio. ¿Cómo anda el uso de nuestro recurso tiempo? Si fuéramos a evaluar el valor que tienen las cosas por el tiempo que les dedicamos, ¿qué consume nuestro tiempo? Consideramos importante y valioso el apoyar el esfuerzo de la congregación. Le damos valor a la congregación. Honramos al Señor con el mandamiento de el diezmo. ¿Cómo anda el fuego declarando la obra? ¿Es oro? ¿Es plata? ¿Son piedras preciosas? ¿Qué va a declarar el fuego de su venida? ¿Sufriremos pérdida aun cuando seamos salvos? ¿O el Señor nos dará una corona? Nos dirá el Señor mirándonos a los ojos: buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Qué preciosa expresión que Mashiach, mirándote a ti y a mí a los ojos, pueda mirarnos y pueda decirnos: buen siervo fiel. Anticípate un día hoy a ese momento de amor, de regocijo, en que el Señor nos pueda mirar y decirnos: buen siervo fiel. Sobre muy poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Que no tenga el Señor que decir: pero al siervo malo y negligente quitadle el talento. El Señor juez justo en su venida pondrá su corona de justicia sobre ti y sobre mí, porque amamos su venida. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor,
que compró nuestra vida por precio de sangre. No lo hizo con oro ni con plata, ni con piedras preciosas, sino con la sangre del Cordero. Bendita sangre, bendito tu cuerpo expuesto sobre el madero, herido por mis pecados, para comprarme de una muerte segura. Bendito el día que me trajeron el evangelio, lo oí y lo creí. Bendito el día que a través de una familia espiritual comencé a ser cuidado, ministrado, acompañado, protegido. Somos lo suficientemente mayordomos fieles de todo esto, mis hermanos. Dejemos que sea la palabra ella sola como fuego que consume, consumiendo la hojarasca, el heno, la madera. Son nuestras obras para el Señor lo suficientemente resistentes al fuego. Qué desafío más maravilloso. Cuánto anhelo escuchar tu voz, Señor, que sea para lo más importante que vive mi corazón, que tú puedas decirnos, buen siervo fiel. Haz tu oración, hermano. Haz tu oración. Ahí en el silencio de tu corazón. Haz una oración. Haz una oración, amado hermano. Que esta palabra que ha sido dada por el Señor, que confronta, que examina, hable con fuerza al corazón de cada uno de nosotros. La palabra que es fuego, quema. ¿Qué necesitamos que Él queme? Quiera el Señor mostrarnos qué tiene que ser consumido por el fuego. Actitudes, conductas, temores, irreverencia, negligencia, descuido, frialdad, indolencia. ¿Qué tiene que consumir el fuego? Nosotros somos altares que arda el fuego por siempre. Señor, gracias por tu palabra. Yo solo puedo bendecirte y pedirte que bendigas a cada uno de mis hermanos, con un corazón que arda de celo por ti y por tus cosas. Gracias por esta congregación, amado Dios. Gracias por tu obra en medio de nosotros porque ha sido maravillosa. Vamos a hacer la declaración de la Escritura que expresa nuestra convicción obediente de nuestra honra en obediencia a Elohim con el diezmo y la ofrenda. Esta declaración está en la misma escritura, la aprendíamos hace unos días en Deuteronomio 26, 13 al 14. Todos aquellos que puedan hacer esta declaración, háganla. Dirás en presencia de Hachén tu Dios, cuando traemos el diezmo, he apartado de mi casa lo consagrado.
Y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo tu mandamiento que me ordenaste. No he transgredido tus mandamientos, ni los he olvidado. No he comido de ello durante mi luto, no lo he tomado estando incompatible, no he ofrecido de ello a los muertos, he obedecido la voz de Achén mi Dios, he hecho conforme a todo lo que me has mandado. Si puedes hacer esta declaración y esta declaración revela tu fidelidad para con la casa espiritual que te sostiene, sea Dios en su bondad reprendiendo por ti al devorador y no permitiendo que la plaga toque tu morada y que tu vid no sea estéril. Gracias, Señor, por enseñarnos a honrarte con nuestros diezmos y ofrendas. Bendito seas. Bendito seas. Gracias, Dios. Vamos a terminar dando gracias, cantando al Señor con alegría en nuestro corazón. Y voy a tomar un minuto para hacer un anuncio respecto del ciclo de Torá que empieza mañana. Vamos a adorar al Señor para terminar con alegría.